Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jorge Galindo y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre uno de los casos de Freud de la época prepsicoanalítica. El psicoanálisis nosotros lo podemos dividir en dos grandes momentos: el contexto prepsicoanalítico, que es anterior a 1900, y ya el psicoanálisis propiamente dicho, que parte de esa fecha, particularmente a partir de un texto de interpretación de los sueños. Luego, más adelante, estaremos hablando de este tema y de por qué la interpretación de los sueños se convierte para muchos en el inicio de la propuesta psicoanalítica tal como es. Por ahora voy a centrarme en este caso. En la medida de los siguientes videos voy a estar comentando casos referentes al contexto prepsicoanalítico, y voy a centrarme en estudios sobre la histeria. Estudios sobre la histeria es un texto de 1895. No es escrito completamente por Sigmund Freud. Lo hace en colaboración de su colega y compañero y amigo de época, Joseph Breuer. Freud y Breuer vienen atendiendo una serie de casos de histeria. La histeria era descrita en ese momento como una patología básicamente relacionada con las mujeres, ya que desde la tradición hipocrática incluso se entendía que esta estaba vinculada con el útero. Freud y Joseph Breuer van avanzando en la construcción de una propuesta en la cual existe una vinculación entre los síntomas histéricos y las experiencias que ha vivido este paciente. Para dar un poco de ejemplificación a esto, retomé el caso de Miss Lucy. Este caso Freud nos los presenta en inicio por una interconsulta. Es decir, hay un compañero de él, seguramente era Flies, quien atiende a una joven de 30 años, nosotros diríamos joven en esta época, una joven de 30 años que asiste a consulta debido a que presenta una serie de complicaciones en la nariz. Básicamente estas complicaciones hacen que la paciente presente lo que sería como una rinitis de hoy en día, y con tal presentación sintomática que la paciente llega a tener mucha congestión nasal. Luego de ser tratada esta rinitis, en la paciente persiste un síntoma, y aquí tengo a mi gata. Persiste un síntoma, y este síntoma está caracterizado porque la paciente percibe un olor a pastelillos quemados. Esto ya de por sí plantea mucho interés para Freud en ese momento. La paciente entonces inicia describiendo cuáles son sus síntomas, y damos cuenta que no solamente es el olor a pastelillo quemado, el cual es interpretado por Freud como un proceso alucinatorio, no permanente. Es decir, por momentos aparece el olor, por momentos desaparece. Asunto que lleva a que Freud considere con mayor claridad de que nos estamos encontrando frente a un caso de histeria. Además del olor a pastelillo quemado, Freud nos describe que la paciente presenta fatiga, cansancio, una manifestación emocional muy triste, muy depresiva, y se siente en una posición difícil frente a muchos temas, sobre todo laborales, de los cuales iré comentando más adelante. Cuando la paciente inicia la consulta con Freud, casi que inmediatamente Freud va haciendo las preguntas con referencia a lo sintomático.
básicamente porque en la época pre-psicoanalítica, Freud está interesado en especial en el alivio de los síntomas. Ya con el surgimiento del psicoanálisis y en el proceso de la construcción de lo que se entendería por la cura, este tema va a cambiar y ya Freud no se interesará tan seguidamente al tema del alivio del síntoma, sino a otros temas relacionados con el proceso psíquico. Pero por ahora tenemos un Freud muy centrado en lo sintomático. Entonces él nos hace esta descripción de los síntomas de Miss Lucy. Inicia con Lucy un proceso que está muy centrado en dar cuenta cuál es el origen del síntoma. El caso tiene algunas dificultades técnicas. Lucy no tiene todo el tiempo como para asistir diariamente o muy periódicamente a las consultas con Freud. Sus temas laborales se lo impiden. Y por otra parte, cuando Freud trata de utilizar los métodos hipnóticos con Lucy, estos no encuentran el resultado esperado. Freud le dedica una gran parte de este texto a dar cuenta cómo él va pasando de la hipnosis al método catártico, a la utilización de elementos sugestivos, para luego llegar a lo que se va a considerar la asociación libre, que es un elemento de la técnica fundamental de la práctica psicoanalítica. Lucy entonces va comentando, no hipnotizada, sino seguramente recostada en el diván, un hecho que asocia casi que inmediatamente con el olor a pastelillo quemado. Lucy nos comenta que se encontraba trabajando como institutriz de un señor que tenía un surgimiento de propuestas propias de la era industrial. Y este señor, que podríamos llamarlo como un empresario, tenía 2 hijas, de las cuales Lucy era su institutriz. Ella entonces nos relata que estaba en algún momento en el cuarto con las 2 niñas y ha recibido lo que ella da cuenta que es una carta de su madre. Su madre vivía por fuera del país y le llega esa correspondencia de mamá muy a las fechas en las cuales Lucy va a cumplir años. Lucy se emociona al recibir esta correspondencia, pero inmediatamente las niñas le quitan la carta y empiezan a jugar con ella. Parece que se la pasan como de un lado a otro y Lucy no puede como tomar la carta. En ese mismo momento, en el cuarto de juegos, estaban jugando con un horno. Seguramente estaban jugando como a la cocinita. Y empieza entonces Lucy a sentir un olor a unos pastelillos que estaban en el horno y que empiezan a quemarse. Olor a pastelillo quemado que se va a sostener en esta alucinación olfativa. El hecho ya de por sí les parece a Freud en primera medida una interesante explicación del porqué de los síntomas de Lucy. Sin embargo, para Freud no es suficiente, ya que no explica la emoción que Lucy presenta, ese sentir de tristeza. Freud entonces nos muestra que en los síntomas neuróticos existe un afecto que ha quedado, por decirlo así, como suelto de una vivencia, de una experiencia del pasado. Para Freud, el sentir de tristeza de Lucy debe estar asociado a algo más
que esa escena a pastelillo quemado. Es por esto que Freud luego entonces avanza en el texto a toda una explicación con referencia a los recuerdos y a las emociones. Pareciera que nos estuviese explicando ahí con muchos elementos el modelo de la represión, donde existe una experiencia o una idea, una vivencia que ha tratado de ser olvidada o ha sido olvidada. Aún así, no se puede olvidar o no se puede enviar por completo a la represión las emociones o los afectos relacionados con esa vivencia. Es decir, que la tristeza que presenta Lucy debe estar relacionada con algo más. Lucy luego nos comenta que tiene algunas dificultades con las criadas que trabajan en esta casa. 3 mujeres sobre las cuales Lucy dice se han realizado intrigas contra ella. Y estas intrigas han llegado a oídos no solamente de la servidumbre. Lucy entonces habla con el padre de las niñas, incluso con el abuelo de las niñas, con referencia a esta situación, no encontrando mucho apoyo con referencia a esto. Esto lleva a que Lucy decida entonces abandonar el trabajo. Sin embargo, el padre de las niñas es muy insistente en que piense esta decisión y que considere no abandonar el trabajo. El padre de las niñas. Parece que algo empieza a resonar en Freud con referencia a este personaje y su vinculación con Lucy. Y trata como de ampliar un poco cómo es esta relación. Lucy, un poco más sincera, nos va comentando cómo ella ha mantenido una serie de expectativas o de fantasías con referencia a una relación afectiva con el padre de las niñas. Sin embargo, da cuenta de que existen unas diferencias sociales que impedirían esta relación, ella como institutriz, él como el empresario, y que conllevarían a que esta relación no fuese posible. Luego entonces señala que sería incluso un tema de burla por parte de las otras criadas que trabajan con ella, si dieran cuenta de cuál es el contenido de las fantasías que Lucy tiene. Freud entonces hace una interpretación y le muestra a Lucy que seguramente ella ha mantenido estas fantasías de una forma mucho más fuerte que un simple pensar, y que si no podríamos considerar de que Lucy ha estado enamorada del padre de las niñas. Esto a Lucy, más que una sorpresa, le genera una afirmación. Y Lucy nos dice sí, en verdad yo he considerado que me he sentido enamorada de él, pero sin embargo he tratado como de que no lo he pensado o no lo he sentido. Qué tema tan interesante, porque permite la explicación de lo que es la neurosis. Hay un afecto, hay una emoción, hay un sentir que es rechazado por la conciencia del paciente, y trata de vivir o de comportarse o de sentir que eso no ha atravesado, que eso no ha estado ahí. Ha tratado de ser desalojado de la conciencia.
Y eso que es enviado a lo reprimido retornará para el neurótico en forma sintomática. Luego de que Freud logra trabajar con Lucy el olor a pastelillo quemado, estos síntomas tienden a desaparecer. No del todo, pero tienden a desaparecer. Sin embargo, ahora empieza a surgir en Lucy un olor a tabaco. Esto no desanima a Freud con referencia a la técnica. No dice estamos en un fracaso porque ha pasado de un síntoma a otro. Por el contrario, lo que nos dice es que estamos en buen camino porque se ha generado una movilización, pero que no hemos llegado por completo al nódulo de la situación. El olor a tabaco, Lucy entonces lo asociará a dos eventos. Un evento en el cual un hombre como amigo de la familia se acerca a las niñas, el hombre está fumando tabaco y el padre de las niñas se molesta. Y luego otra escena donde una señora, también como cercana, besa a las niñas y esto despierta mucha molestia en el padre de las niñas. Estas escenas llevan luego a que Lucy haga algunas conclusiones. Lucy entonces da cuenta de que se ha sentido enamorada por el padre de las niñas, que este amor no ha sido correspondido, que el padre de las niñas ha encontrado en ella es una institutriz, alguien que hace muy bien su trabajo y que la ha sostenido en ese lugar por su trabajo y que ella también se ha sostenido ahí por otro motivo. La madre de las niñas, antes de morir, le hace prometer a Lucy que cuidará de ellas. De esta forma, entonces ya tenemos el mapa completo. Tenemos a una paciente que está en relación de enamoramiento frente al padre de las niñas, que está sobre la promesa que se le ha hecho a la madre de las niñas antes de morir, y frente al hecho de la carta que llega de la madre, que Lucy interpreta como un llamado de la madre para ir a cuidarla. Todo esto genera en Lucy un conflicto psíquico. El conflicto psíquico en el neurótico es cuando el deseo se encuentra en tropiezo con las exigencias del yo y de la realidad externa. Lucy desearía tener una relación de correspondencia con el padre de las niñas. Desearía ocupar el lugar de la madre de las niñas. Pero este deseo queda en contraposición con la posición que el Señor le da a Lucy, con el hecho de las dificultades que se presentan en el entorno social entre la institutriz y una posible relación con este señor, y además con el hecho de pensar en su propia disposición al amor y el cuidar de su madre. Luego Freud nos dice que pasado algún tiempo vuelve y conversa con Lucy, quien nos dice que se siente mucho mejor. La tristeza se ha desvanecido y Lucy señala que hoy en día puede aceptar que ha estado enamorada del padre de las niñas y que esto no tiene nada de reprochable,
que no tiene nada de censurable, y que en el momento en que ella pudo dar cuenta de este afecto, pudo hacerlo consciente, pudo reconocerlo, darle un lugar en su historia, los síntomas histéricos se han desvanecido. De esta forma concluye un caso que particularmente me parece muy interesante, y donde yo también he dado cuenta como algunas observaciones. Y he pensado en Lucy como ese pastelillo que se está quemando. Ella, llegando a los 30 años, se encuentra soltera, sosteniendo la fantasía de enamoramiento de alguien con quien no va a ser correspondida, atendiendo a unas niñas que nunca serán sus hijas, y dejando que la vida y los años pasen ahí. Lucy es como un pastelillo que se está quemando. Bueno, gracias por haberme acompañado en este análisis del caso de Miss Lucy. Los invito a seguirme en mi canal, a compartir con otros interesados en la psicología y en el psicoanálisis, y los espero entonces en un próximo encuentro. Hasta luego.